Buenos días, América Latina. Buenas tardes a las personas que se conectan desde Europa y buenas noches a las que lo hacen desde el mundo chino. Gracias a todos por participar en esta actividad organizada por Fundación Chili Fundación. El lema de nuestra fundación, Construyendo un futuro compartido, responde a ese deseo de hacer de la fundación un espacio de pensamiento, debate y, sobre todo, conocimiento mutuo entre Navarra y el mundo chino. Para hacer eso posible, hemos puesto en marcha una serie de programas y bajo la denominación Martín de Rada pretendemos agrupar las actividades de investigación, formación, divulgación y diálogo en el ámbito de la política, la diplomacia pública, empresa y sociedad. Dentro de este programa nos marcamos realizar anualmente unas jornadas que nos ayudarán a conocer mejor la realidad del mundo chino. En 2021 nos centramos en el papel de Europa en las tensiones entre Estados Unidos y China y en estas segundas jornadas nos estamos centrando en el impacto que en la geopolítica mundial está teniendo la emergencia china. Para ello hemos contado con el periodista especialista en política internacional Rafael Pons, con el que nos aproximamos a las tensiones en Asia-Pacífico entre Estados Unidos y China. Joaquín Beltrán, desde la Universidad Autónoma de Barcelona, abordó el 20 Congreso del Partido Comunista Chino y Eduardo Chiliapango, desde la Academia Mexicana, nos aproximó desde el caso concreto de las relaciones entre China y América Latina a la reflexión sobre el impacto de China en el orden global. Hoy clausuramos estas jornadas con un ponente de excepción. Se trata de Chu Qingyang, cónsul general de la República Popular China, que en la conferencia China y Europa, una apuesta por el diálogo, nos permitirá conocer la perspectiva china de las relaciones con la Unión Europea. El señor Chu ha mantenido una larga carrera diplomática en América Latina, donde ha mantenido distintos roles en las embajadas de China en Perú y Argentina. También fue consejero de la Dirección General de Traducción e Interpretación del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular China. Permítame, señor Zhu, antes de darle la palabra, explicar a los asistentes la dinámica del evento. Para aquellos que no han venido nunca o estas son sus primeras jornadas, en primer lugar intervendrá el señor cónsul y después se podrán hacer algunas preguntas, ya sea desde el chat. Aprovecho para saludar a nuestro compañero Alejandro Barón, que modera las preguntas y también les dará voz en el caso de que quieran interactuar con nuestro invitado. Para eso deben levantar la mano, ver opción en Teams, en la parte de reacciones, para que les habilitemos el micro y la cámara. Y sin más dilación, señor cónsul, cuando usted quiera. Muy bien, buenas tardes, buenos días, amigos todos. Es un placer tener esta oportunidad de compartir algunas informaciones con todos sobre el tema de las relaciones entre China y la Unión Europea. En realidad, esta es mi área muy reciente porque como se nota de mi currículum, mi área fue América Latina. Así que las opiniones serán eh, mías, personales, no representan necesariamente la posición del gobierno chino. El tema que me toca es China y Europa, una apuesta por el diálogo. Pues en primer lugar, para mí es un tema el diálogo. En vez de enfrentamiento o confrontación, es lo que precisamente el mundo necesita. Por muchos, por muy grandes diferencias que tenemos entre las personas, entre los países, el diálogo siempre es la vía de resolver los problemas. En este momento no me cabe duda que por un lado hay una situación geopolítica muy complicada a nivel internacional en la cual China evidentemente es actor
relevante. Lo es también la Unión Europea. Por un lado, hay políticos, hay medios de comunicación que apuestan por regresar al enfrentamiento entre bloques, como China por un lado y Estados Unidos con sus aliados por otro lado. Pero vemos que políticos sensatos de la Unión Europea se han demostrado opuestos al enfrentamiento, al desacoplamiento y se han mostrado muy favorable al diálogo y la cooperación como las formas más adecuadas para crear juntos un futuro beneficioso, armonioso para todos. A diferencia de la Unión Europea, que desde hace cierto tiempo define a China como socio, como competidor, rival sistémico, que para muchos es una muestra de la esquizofrenia, porque es muy difícil balancear tres definiciones contradictorias entre sí. Y en realidad, en la práctica, vemos que hay tremendas contradicciones de lo que se debe manejar esta triple definición sobre China. A cambio, China siempre apuesta por asociación con la Unión Europea para la paz, para el crecimiento, la reforma y la diversificación de las civilizaciones. Porque creemos que tanto China como la Unión Europea son importantes actores, también gestores de diálogo mundial en un mundo multipolar y en un mundo que sigue siendo una tendencia prevaleciente la globalización económica. China y la Unión Europea comparten una amplia gama de intereses comunes en el mantenimiento de la paz y la estabilidad, en la promoción de la prosperidad global y el desarrollo sostenible. También compartimos la responsabilidad común de el progreso de todas las civilizaciones humanas. En este sentido, China y la Unión Europea no tienen choques de intereses fundamentales y la cooperación entre ambas partes supera con creces la competencia. En este sentido, China y la Unión Europea tienen 1000 razones de respetarse mutuamente, cuidar los intereses fundamentales el uno de la otra parte, apostar por el diálogo y la consulta y rechazar juntos los factores que intervengan en las relaciones bilaterales, especialmente en las intentonas de imponer la confrontación entre bloques y la generalización excesiva de los valores ideológicos como tono principal de las relaciones entre China y la Unión Europea. En este sentido, debemos abordar las relaciones desde una perspectiva estratégica, con una actitud constructiva y ampliar los denominadores comunes, promover la cooperación mente abierta y crear las condiciones para el desarrollo estable y a largo plazo de estas relaciones. China mantiene un alto grado de estabilidad y coherencia en nuestra política hacia la Unión Europea y
Esperamos que de parte de la Unión Europea algo similar. China y la Unión Europea, como dos jugadores importantes de la comunidad internacional, nuestras relaciones atañen a la estabilidad y la prosperidad de todo el continente euroasiático. Por eso, China y la Unión Europea deben hacer esfuerzos conjuntos para cuidar estas relaciones para que sean estables y sanas. China siempre ha considerado a la Unión Europea como un socio estratégico integral, ha apoyado la autonomía estratégica de la Unión Europea, ha deseado que la Unión Europea sea estable y próspera y ha insistido, ha reiterado muchas veces que las relaciones de China y la Unión Europea no deben dirigirse contra un tercero y tampoco depender de un tercero. Cuanto más compleja y difícil es la situación internacional, tanto mayor es la necesidad de que China y la Unión Europea se adhieran al respeto mutuo, al beneficio mutuo y al diálogo y la cooperación. China desea reforzar la coordinación y la cooperación con la Unión Europea en los asuntos internacionales y a trabajar juntos para encontrar soluciones a los problemas globales como la lucha contra el cambio climático, la protección de la biodiversidad y el fomento de la seguridad alimentaria, etc. La confianza política mutua es fácil de destruir, pero difícil de reconstruir. El ex canciller alemán Schmidt dijo: los políticos deben aceptar con serenidad a los que no puedan cambiar y cambiar con valentía a los que sí pueden y distinguir la diferencia con sabiduría. Quiero resaltar que China no se convertirá nunca en Europa. Y esperamos que Europa se convierta en China. Si algunos líderes o políticos de la Unión Europea insisten en cambiar a China, este ya es un graso error desde el principio. Hace poco tiempo se celebró en China el 20 aniversario del Partido Comunista de China, del Partido Comunista de China, que no solamente deja en claridad la dirección de desarrollo del propio país, sino también ha dejado claro para el futuro de las relaciones entre China y la Unión Europea. Bueno, China mantiene perspectivas muy optimistas y será siempre un mercado y un socio confiable para Europa. El Congreso Nacional Partido propone que entre todos los chinos alcancemos el rejuvenecimiento nacional a través de una modernización de estilo chino. Se trata de una modernización diferente. Bueno, además de los denominadores comunes de la modernización del resto del mundo, este proceso presenta destacadas peculiaridades propias en 5 aspectos. Se trata de una modernización de una población muy grande, 1.400 millones. Una modernización basada
en la prosperidad común. Una modernización que se basa en el equilibrio entre aspectos materiales y aspecto espiritual. Una modernización basada en la armonía entre el hombre y la naturaleza. Por último, en quinto lugar, una modernización por la senda de desarrollo pacífico. A lo largo de estos años, se han robustecido los lazos económicos y comerciales entre China y la Unión Europea. A partir del año 2020, China se convirtió en el socio comercial número 1 de la Unión Europea. La Unión Europea, por su lado, es el segundo socio de China después de la ASEAN, nuestros vecinos. En 2021, el comercio de China y la Unión Europea llegó a los 828.100 millones de dólares, incremento del 27,5%. El stock de las inversiones recíprocas entre China y la Unión Europea superó 270.000 millones de dólares. En lo que va de este año 2022, en los primeros 9 meses, nuestro comercio llegó a los 645.950 millones de dólares, con un incremento de 7,9%. En los primeros 8 meses de este año, la Unión Europea ha invertido 7.450 millones de dólares en China, un incremento más o menos del 121,5%. En estas cifras vemos una contundente confianza del círculo económico de la Unión Europea en el mercado de China, en las perspectivas de la economía china y también en la apertura de China. Hemos notado que políticos de la Unión Europea se han expresado claramente que el llamado desacoplamiento no es una opción viable de la Unión Europea. No es tampoco una opción de las empresas de la Unión Europea. Hemos visto que empresas europeas como Airbus, Volkswagen, BMW, BASF, etc., han aumentado sus inversiones en China. También en el informe del 20 Congreso Nacional Partido Comunista de China se ha dejado muy claro que China va a continuar la política de apertura como una política estatal y va a seguir apostando una apertura que sea beneficiosa tanto para China como para el resto del mundo. Con esta apertura, China pretende alcanzar un desarrollo de calidad superior. En este momento, la reestructuración económica, la promoción de un desarrollo a través de la innovación científico-tecnológica se están convirtiendo en puntos decisivos en la recuperación económica mundial y la transformación ecológica. China y la Unión Europea tienen un gran potencial de cooperación en las áreas de inteligencia artificial, nuevas energías, vehículos eléctricos, biomedicina y otras áreas novedosas.
Las empresas chinas están suministrando baterías a fabricantes de automóviles alemanes y han invertido en fábricas en Europa, que ha ayudado a ambas partes a complementar sus ventajas también en el sector de la ecología. En el primer trimestre de este año, el volumen de las importaciones europeas de módulos fotovoltaicos procedentes de China aumentó 145% interanual, lo que convierte en el mercado europeo el mercado de mayor crecimiento de las exportaciones de módulos fotovoltaicos chinos. Las empresas eólicas chinas también están cooperando con Europa para construir proyectos de energía eólica marina en el Mediterráneo y del Mar del Norte. China y Europa están explorando el modelo de cooperación tecnología digital china más fabricación europea para contribuir a la recuperación económica mundial. China participa proactivamente en la reforma de la gobernanza mundial como un actor responsable y con iniciativas constructivas basadas en la cultura y la sabiduría tradicionales de China. Esto añade un nuevo impulso a la cooperación entre China y la Unión Europea. En la actualidad, el mundo está atravesando inéditos y complejos cambios. Pandemia, COVID-19, el conflicto en Ucrania, la incertidumbre en la recuperación económica mundial, el cambio climático, la crisis energética y alimentaria, cuestiones de seguridad tradicionales mezcladas con otras no tradicionales, por mencionar algunos. Hay determinado país que se queda atrapado en la obsoleta mentalidad de la Guerra Fría, desesperado en defender su orden hegemónico, basado en sus normas privadas según su conveniencia, y en manejar las relaciones internacionales de forma excluyente y a base de bloques enfrentados, lo que genera tremendas dificultades en la gobernanza mundial y factores de inestabilidad a todo el mundo. China y la Unión Europea son dos fuerzas principales para mantener la paz. Ambas abogan por la defensa del sistema internacional con la ONU como el núcleo y el orden internacional basado en el derecho internacional y las normas básicas de las relaciones internacionales basadas en los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. China y Europa deben promover conjuntamente los valores comunes de la paz, el desarrollo, la equidad, la justicia, la democracia y la libertad para toda la humanidad. Ponerse conjuntamente al hegemonismo y abogar por la práctica del auténtico multilateralismo, no el falso. Centrarse conjuntamente en la cooperación, mantener la estabilidad de la cadena de suministro de la industria mundial e inyectar fuerte impulso para la recuperación económica mundial y la transformación de los modelos de desarrollo para que sean más amigables con el medio ambiente. Finalizo mi palabra enfatizando que el desarrollo de China no puede separarse del mundo y el mundo necesita a China para su desarrollo. Las décadas
de fructífera cooperación entre China y la Unión Europea han beneficiado a los pueblos de ambas partes. De cara al futuro, China desea reforzar la cooperación con la Unión Europea y a trabajar juntos con los socios europeos para construir un mundo de paz duradera, seguridad universal, prosperidad común, apertura e inclusión, belleza y belleza. Muchas gracias. Muchas gracias, señor cónsul. Ha sido muy interesante. En estos 20 minutos, 25 minutos, ha expuesto usted algunas ideas, desde luego, de las cuales entre ellas me quedaría pues, la importancia de la gestión de la diferencia, la Unión Europea y China como actores importantes en este mundo, en un mundo de multipolaridad verdadera. Me ha gustado mucho esta idea de que la Unión Europea y China deben construir una relación que no vaya contra terceros, pero que tampoco dependa de terceros. Es una idea que me parece muy interesante. Por supuesto, ha hablado de más cosas, como las 5 claves de la modernización, la modernización china que planteó Xi Jinping en su congreso, en el último congreso del Partido Comunista Chino. Y me gustaría, y con esto, mientras se van articulando las preguntas, me gustaría lanzar la primera. Ha dado algunos datos aplastantes en torno a China como mercado y socio comercial de la Unión Europea. Y estos datos, de alguna manera, ponen en cuestión esta idea del desacoplamiento que de un tiempo a esta parte vemos constantemente en los medios de comunicación. Mi pregunta, señor cónsul, es frente a estas opiniones que aparecen en los medios de comunicación y que de alguna manera no tienen nada que ver con la realidad, ¿cómo contrarresta este asunto China? O sea, ¿qué tiene pensado, por ejemplo, sobre todo pienso en los hombres de negocios occidentales, ¿no? Europeos, españoles, que están sometidos de forma constante al bombardeo de noticias que poco tienen que ver con la realidad? Así es, porque leer los medios de comunicación es una cosa y si visitamos a la gente, conversar con la gente para conocer qué es lo que piensan ellos realmente, se da cuenta que hay mucha diferencia. Como cónsul general he visitado a muchos amigos del círculo económico comercial, empresas como Volkswagen, SEAT, en Cataluña, conversando con ellos, qué es lo que piensan sobre China, qué es lo que están haciendo, cooperando con China. En realidad veo que hay dos realidades. Una es la que realmente existe, lo que realmente está pasando. Otra es una realidad alternativa que los medios de comunicación, algunos por lo menos, tratan de difundir como una realidad, pero que no tiene nada que ver con la realidad. Por ejemplo, cuando en los medios hablan de que empresas alemanas están replanteando su negocio de China, vemos que empresas alemanas están apostando con mayores inversiones en China. Hablamos de los magnates más famosos de Alemania. Citamos, por ejemplo, en la última visita del canciller Scholz, unas 100 empresas solicitaban acompañar al canciller, pero la cuota no permite, entonces solamente 12 empresas estuvieron presentes. Casi todos ellos están redoblando inversiones.
citamos en China, redoblando inversiones en China, citamos Volkswagen, citamos BMW, citamos BASF, etc. En los primeros 9 meses, las inversiones alemanas en China se ha incrementado por más de 114,5%. Más allá de las opiniones de los periodistas, las cifras son reales. Es como se dice en español, los perros ladran, pero la caravana avanza. Ajá. Esto es la diferencia de lo que realmente está pasando y la realidad alternativa que quieren divulgar, que no tiene nada que ver con lo que está pasando. Perfecto. Antes, que quiero recordar a todos nuestros asistentes que es el momento de poder hacer preguntas. Creo, Alejandro, que ya hay algún comentario, ¿no? No sé si hay alguna pregunta, pero sí hay algún comentario en el chat, ¿correcto, Alejandro? Sí, Andrés, hola, buenas tardes, ¿me escucháis? Sí, perfectamente. Sí. Señor Cónsul, buenas tardes. Buenas. Sí, mira, tenemos algunos comentarios. Nuestra compañera Paca Jiménez le da las gracias al señor Cónsul por su ponencia y espera éxitos entre la cooperación de Europa y China hacia un camino de paz, economía y cultura mutua. Gracias, Paca, por tu comentario. También tenemos el comentario de José María Rodríguez, donde lo leo literalmente, excelente informe del señor Xu sobre el desarrollo de las relaciones de colaboración mutua entre China y la Unión Europea y la imposibilidad del desacoplamiento de China, que no acepta los propios empresarios de la Unión Europea. Gracias, José María, por tu comentario. Señor Cónsul, yo tengo una pregunta con respecto a aspectos más económicos. Previo a la pandemia se negoció el CAI y ahora mismo, por situaciones geopolíticas y por las situaciones postpandémicas, sí que hay una congelación por parte del Parlamento Europeo con respecto a las negociaciones de un tratado que ya están cimentadas sus bases. ¿Qué opina o qué versión tiene usted sobre esta realidad de la paralización del CAI como un acuerdo político que iba a cimentar las relaciones económicas entre ambos bloques económicos? Bueno, sí, es un tema bastante importante y muy delicado. Por un lado, se hizo el acuerdo con grandes esfuerzos. La parte china hizo grandes concesiones para poder llegar a un acuerdo con la Unión Europea. Yo creo que la aprobación de este acuerdo por parte del Parlamento Europeo no sería un gran favor a China, sino al revés. De negar a aprobar este acuerdo importante es de negar a abrir nuevas oportunidades para las propias empresas. Se está cometiendo grandes errores politizando e instrumentalizando temas económicos. Política, por un lado, la economía y el comercio, por otro lado. Sin embargo, China, como gran mercado muy atractivo, tenemos la paciencia. Si las empresas europeas no vienen, las vienen de otros lugares, las propias empresas norteamericanas, coreanas, japonesas, siguen viniendo. Así que el que pierde es solamente China con esta suspensión. Los parlamentarios europeos deben reflexionar
en qué radican sus intereses, en qué radican las necesidades de los empresarios europeos. Esa es nuestra visión. O sea, de aprobarse un acuerdo, tanto China como la Unión Europea saldrán beneficiados. De suspenderlo es un resultado menos deseado ni por China ni por la Unión Europea. No es una acción sensata ni una decisión correcta. Creo, Alejandro, que hay nuevas preguntas en el chat. Sí, tenemos algunas preguntas. Javier López nos pregunta, bueno, es una pregunta bastante interesante. Javier López hace una reflexión primero. Es muy difícil luchar contra la leyenda negra china. ¿Se plantea China contrarrestar la influencia negativa con acciones puntuales, como por ejemplo un mayor contenido en redes, influencers, entre otras cuestiones? No entiendo muy bien. ¿Cuál es la pregunta? Sí, Javier nos plantea si China se plantea contrarrestar la influencia negativa que tienen los medios de comunicación tradicionales con respecto a su visión. Si tiene alguna idea de implementar acciones en redes sociales o generar contenido en redes o con influencers, con generadores de contenido. Ya, muchas gracias. Bueno, se ve que la distorsión de informaciones sobre China es algo ampliamente conocido. Cuando vemos los medios de comunicación occidentales, ellos siempre tratan de presentarse como los únicos del mundo, como los únicos que representan a la comunidad internacional. Pero la verdad es que no es así. Piensan, por un lado, los occidentales, que representan más o menos 15% de la población mundial. Y otra cosa bien distinta es lo que piensan el resto del mundo, que representa la gran mayoría. Si los medios de comunicaciones occidentales insisten en distorsionar la realidad, los que pierden son sus lectores, no es China. En este sentido, su campaña de desinformación cada día hace menos daño a China. O sea, no es una preocupación grande para nosotros, por un lado. Por otro lado, tratamos de abrir nuevos canales para presentar tal cual lo que está pasando en China a través de la colaboración de los amigos por todo el mundo y a través de los novedosos canales de las redes sociales. En esto también trabajo yo a través de mi cuenta de Twitter, que con tiempo ha atraído un creciente número de seguidores y he tenido un sólido apoyo de los seguidores que me informan, me aconsejan, me ayudan a mejorar mucho este trabajo. Y no es un caso único. La mayoría de mis colegas diplomáticos chinos están haciendo lo mismo. No estamos metiéndonos contra nadie. Estamos cumpliendo nuestra misión de defender nuestra patria y hacer lo debido para presentar informaciones auténticas de mi país. Muchas gracias, señor cónsul.
Nuestro compañero Pablo Robeta, en línea más o menos de lo que usted ha explicado y la pregunta que tenía el compañero anterior, nos señala si China tiene algún interés en crear canales oficiales que nos permitan a los ciudadanos occidentales, específicamente de la Unión Europea, conocer lo que opina China a través de un lenguaje claro que se comprenda en Occidente. También hace una reflexión diciendo que China en estos momentos no tiene una cadena que emita información sobre la realidad china y del mundo chino en español, como sí que lo tienen otros países. Lo que está pasando no es que China no tenga canales. Si uno busca informaciones, encontrará página web de Xinhua, de otros medios oficiales y no tan oficiales de China. En realidad, si se busca informaciones a través de las redes sociales, verán que hay una abundancia de noticias. En realidad, no solamente los medios oficiales, todos los chinos en su gran mayoría, bueno, también los chinos que viven, que residen en los países occidentales, están trabajando para presentar la información sobre China, la información real sobre China. Por un lado. Por otro lado, reconocemos que en el que en el mundo de los medios de comunicación hay una primacía todavía de países anglosajones que tienen más recursos y tienen más capacidad financiera, capacidad tecnológica para presentarse como fuentes con autoridad, entre comillas. Pero esta situación está cambiando con el tiempo y es lo que se debe cambiar también. Salvador Martínez plantea la siguiente pregunta, que son dos cuestiones en realidad. En principio, él pregunta sobre los planes de la diplomacia cultural china en España. ¿Cuáles son los planes que el gobierno chino tiene en cuestiones culturales con respecto a la divulgación en España? Y en segundo lugar, él también plantea sobre cuáles son los planes del gobierno chino con respecto a la diáspora, relacionado directamente con el déficit o con el declive de los nacimientos en China. ¿Es probable que hayan planes de retorno para compensar esta pérdida de población? Bueno, sobre la primera pregunta, actividades culturales, yo creo que sí. Por un lado, tanto China como España son países de milenaria historia y de muy rica cultura. Sabemos que España con lengua española, su red de centros Cervantes, disfruta de amplia influencia en el mundo. Y la lengua española es la tercera lengua más hablada del mundo después de chino mandarín, del inglés. En este sentido, yo creo que la cultura es el área de suma importancia en las relaciones entre China y España. Y a través de actividades culturales es como podemos ayudar a los pueblos a conocerse, a entenderse y a entablar una amistad más duradera. El año que viene vamos a celebrar 50 aniversario de relaciones diplomáticas entre China y España. Seguramente
vamos a organizar una serie de actividades para conmemorar y para divulgar nuestras respectivas culturas frente al otro pueblo. A mí me impresiona algunas excelentes iniciativas por parte del gobierno español, que por ejemplo hace unos meses a través de esfuerzos de sus embajadas, de su consulado en China, llevar réplicas de las obras maestras del Museo de Prado para exponerlas en el metro primero de Shanghai, luego en el metro de Chengdu, donde diariamente hay un movimiento multitudinario de pasajeros que pasan por allí. Yo creo que fue una iniciativa maravillosa de presentar lo que es la parte más representativa de la cultura española. A mí me interesaría hacer algo parecido, por ejemplo, para llevar las obras de arte de gran peso de Cataluña, por ejemplo, a China, si es que tengo la colaboración de las autoridades pertinentes de España y de Cataluña en particular. La segunda pregunta es sobre el problema demográfico. Creo que es natural que con el desarrollo, el progreso económico, con la mejora del bienestar de las mujeres en general, la tasa de natalidad está bajando como lo que está pasando en todos los países desarrollados previamente, los países europeos, España entre ellos, también en Japón, en Corea del Sur, etcétera, etcétera. El crecimiento más lento de la población de China también es el resultado del progreso económico y social, y del aumento de las expectativas de vida en China, que a propósito, la expectativa de vida de China ha sobrepasado la expectativa de Estados Unidos por el tratamiento diferenciado frente a la pandemia de COVID-19. Es desafío para China, pero también es una oportunidad porque genera nuevos sectores de crecimiento de la economía, como el cuidado a la persona de tercera edad. Y por otro lado, yo creo que la oferta de la población activa depende de la cantidad, pero también de la calidad. China está desarrollando la educación, está desarrollando, mejorando el bienestar, su sistema de seguros sociales, y yo creo que siempre y cuando el partido, el gobierno y toda la sociedad se vienen cobrando mayor conciencia del problema demográfico y asimilando exitosas experiencias de los países desarrollados y adaptándolas a las realidades propias, vamos a poder resolver adecuadamente los desafíos. En eso tengo mucha confianza. Gracias, señor cónsul. Estamos ya, nuestro tiempo se está terminando. Podemos dar paso a una última pregunta antes de cerrar este evento. Alejandro. Sí, bueno, tenemos una última pregunta de un marcado carácter económico. Jia Qingchen
agradece la participación del cónsul en esta ponencia y pregunta: ¿considera el señor cónsul que el viaje del canciller alemán Scholz a China puede ser un primer paso a un cambio de actitud de la Unión Europea hacia China, o considera que las críticas, tanto internas como externas al viaje, tendrán poco o ningún efecto en el rumbo de las relaciones sino-europeas? Yo creo que el canciller Scholz hizo una decisión muy correcta y, bueno, la oposición tiene más ruido, pero los que están apoyando la decisión también tienen bastante representación. Antes de la visita, según los medios de comunicación, parece que hubo una propuesta del presidente francés, Emmanuel Macron, en el sentido de que los dos viajaran, pero la propuesta no prosperó. Estos días, durante la quinta exposición de importaciones internacionales de China, vemos que el embajador francés en China dijo claramente que el presidente Macron ha reiterado su deseo de poder viajar preferiblemente una vez al año. Y ahora en la cumbre del Grupo G20 en Indonesia, el presidente Macron va a tener un encuentro bilateral con el presidente Xi. Y sabemos que hay otros líderes europeos también interesados en hacer visita a China. Independientemente de las visitas que se realizan, hay una comunicación frecuente entre las autoridades pertinentes del gobierno chino y los países europeos. O sea, más allá de los ruidos políticos, la comunicación, la coordinación, la cooperación están avanzando. Como repito, según el refrán, los perros ladran, pero la caravana está avanzando. Es algo que nos trae a todos mucha esperanza y bueno, yo creo que todos los diálogos y los contactos deben ser bienvenidos. Gracias. Ruido y realidad. Las dos palabras empiezan por R, pero tienen un significado muy distinto en las relaciones entre Europa y China. Muchas gracias, señor cónsul, por su participación. Se quedan algunas preguntas en el tintero, pero no hay tiempo para más. Espero que haya futuras ocasiones. Me quedo con esta idea que ha surgido en el chat, cómo los participantes están preocupados, ¿no?, por la batalla cultural, ¿no?, la batalla de la comunicación, ¿no?, la importancia de la comunicación. Nosotros, desde la modesta realidad de la Fundación Chilí, trataremos de seguir organizando actividades de este tipo que aproximen la realidad de China al público hispanohablante con ponentes de la categoría del señor cónsul, al que, bueno, le agradecemos su participación y esperamos que el año que viene podamos hacer también alguna actividad en torno al 50 aniversario de las relaciones entre España y China. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien, gracias a todos y hasta aquí han llegado las segundas jornadas sobre el mundo chino organizadas por la Fundación Chilí. Recuerden que todas las grabaciones de las ponencias están en nuestro canal YouTube y que podrán consultarlo cuando quieran. Gracias. Cualquier idea y sugerencia para otras actividades nos las pueden hacer llegar a nuestro correo electrónico. Visiten, por favor, nuestra página web. Muchas gracias y hasta un próximo evento. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.